Berrobambán, N. Velar y Diego Pun Editores presentan Trece avisos. Historias para escuchar por la noche. Vivo a pocos pasos de donde nace la niebla. Sube desde el río, envuelve la casa y tarda en desvanecerse. Debe ser esa la razón por la cual el miedo anda siempre a mi alrededor, también de día. Adivino, más que veo, los contornos de las cosas, de la gente que se cruza conmigo en los caminos, y bien podrían ser fantasmas que desaparecen de repente, a la vuelta de una curva. De hecho, me divierte pensar que todavía existen misterios que no podemos explicar, solo imaginar. Cuando era pequeña, discutía con mi madre porque yo nunca quería ir a la cama ni apagar la lámpara. Ella no sabía que venían a visitarme monstruos, vampiros, lobos, ánimas en pena con forma de espíritus llorones que se anunciaban después de un aire gélido. Yo mantenía los ojos abiertos e intentaba pensar en otra cosa, pero oía pasos ligeros que se acercaban, respiraciones y aullidos apagados al otro lado de la ventana. Creo que empecé a leer cuentos de terror y a escribirlos para ponerles nombre, cara y cuerpo a esos miedos, para encerrarlos en las palabras y descubrir o inventar maneras de deshacerme de ellos. Todas las personas tenemos miedo. A veces tenemos los mismos miedos y a veces tenemos miedos diferentes. Cuando la luz hace retroceder las sombras, nos parece que ya no hay nada que temer, hasta que vuelve a caer la noche. En la oscuridad nos asalta la sensación de que acechan criaturas terribles con la malévola intención de hacernos daño. Un susto nos deja sin respiración durante unos instantes y sin movilidad y sin posibilidad de reacción, como muñecos o muñecas en manos de lo desconocido. Nos sentimos tan frágiles, tan insignificantes. Queremos que venga alguien de confianza para decirnos que no pasa nada, para abrazarnos si hace falta. Y sí, hace falta. Los cuentos de miedo nos despiertan, nos mantienen alerta, llaman nuestra atención sobre lo que todavía no conocemos. Dicen que hay avisos que anuncian que algo extraordinario está a punto de suceder y no nos damos cuenta, a no ser por unos incómodos escalofríos que sentimos en la espalda, una molesta sensación de que alguien nos observa. Soy Paula Carballeira y te doy la bienvenida a 13 avisos, un podcast donde hablamos sobre el miedo, contamos historias e intentamos explicar lo inexplicable para poder dormir por las noches sin miedo a las pesadillas. Tres días después. Estaba a punto de despertar, en ese momento en el que quieres quedarte un poco más en el calor de la cama, bajo el edredón de invierno, cuando oí 3 golpes, no muy fuertes, que me hicieron abrir los ojos. Primero pensé que llamaban a la puerta, pero era muy temprano, y los golpes no habían sonado en el piso de abajo, sino cerca de mí, en la pared o en el cristal de la ventana. Tac, tac, tac. Claros, precisos, suaves, como si alguien quisiera despertarme con dulzura. A veces la gata me pide salir. Yo le abro y ella se va, especialmente de noche. Para volver a entrar,
golpea con la pata el cristal de la ventana. Serían esos los 3 golpes. No. La gata estaba a mi lado. Me miraba. Las miradas de los gatos siempre me han intrigado. Tengo la impresión de que saben algo que yo no sé, de que vigilan lo que hago y después tuercen la cabeza, decepcionados por compartir casa con una persona tan absurda. Podría haber sido un pájaro, o el viento. Podría estar soñando. Y de repente sonaron de nuevo. Tac, tac, tac. Mi corazón latía con fuerza. Desde que vivo sola, la imaginación tiende a jugarme malas pasadas. Así que lo mejor para tranquilizarme sería ir a comprobar que no había nada raro. El cristal de la ventana estaba cubierto con gotas de lluvia. El paisaje era borroso, húmedo, pero era el mismo paisaje de todos los días. Cuando me giré, los ojos verdes de la gata seguían clavados en mí. Nada. Nadie. Me vi obligada a confesar. La gata saltó de la cama, con un cierto desprecio en su caminar elegante. Y entonces me acordé. La muerte nunca llega sin avisar. 3 días después de que una persona deje este mundo, alguien escucha 3 golpes. Tac, tac, tac. No muy fuertes, claros, precisos, suaves. De algún modo, la persona difunta intenta avisar para que reciban su visita. Hoy se cumplen 3 días de la muerte de mi abuelo. Antes de morir me dijo: «Vendré a visitarte, para que no me olvides». «No te olvido, abuelo. Por favor, no vengas». Me gustaría poder decirte qué pasó, si el abuelo fue a visitar a la persona que nos contó la historia, pero solo sé lo que tú sabes, y que los gatos ven más allá de las apariencias. Aviso 1. Golpes en la pared. Oír golpes en la pared puede querer decir que alguien del otro mundo pide permiso para entrar en este, pretende dar un mensaje, llevarnos o simplemente avisar de que está ahí, a nuestro lado, sin saber qué hacer ni a dónde ir, buscando un camino. En el Instituto de Cacheiras, Carla se acordaba de que le habían contado que los vecinos y las vecinas de una aldea fueron a acompañar a una mujer muy enferma. La mujer estaba en el piso de arriba y los vecinos y vecinas en el de abajo, esperando lo inevitable. De repente, sintieron 3 golpes muy fuertes. Primero se quedaron en silencio, mirándose, sin saber qué hacer. Cuando reaccionaron y subieron al piso de arriba, la mujer había muerto. Historias del ataúd. Le llamamos a esta sección Cuentos del ataúd porque hace unos años yo estaba visitando un colegio, el CEIP Trabenco en Leganés, para encontrarme con los alumnos y alumnas de quinto y sexto de primaria y hablar sobre el miedo y contar cuentos de miedo. Y al llegar, pues me estaban esperando con un ataúd, con este ataúd que vosotras podéis ver aquí, Muy bonito. hecho por ellos, con cartón, un ataúd negro, que tiene varias cruces blancas alrededor y una gran cruz blanca encima, en la tapa. Está muy logrado. Y al abrir el ataúd, pues había un cuento por niño, un cuento así en pequeño pergamino, enrollado, un cuento por cada niño, que cada niña me había escrito una historia muy pequeñita,
casi un microrrelato que sugieren una historia. Y comentar para que la gente también sepa pues qué miedos tienen los niños y las niñas. Entonces, si os parece, Sí. abrimos el ataúd. Vale. Muy bien. Podemos hacer que el ataúd tenga un ruido, ¿no? Al abrir. Podemos, pero lo hacemos... No sé, Claro, sí. sí, aquí en directo, ¿no? Vale, entonces después de abrirlo, una mano inocente Yo. selecciona... y ya Yo lo digo abrimos. quién lo lee y después ya. Tú lo haces todo. Vale. No, todo no, solo eso leer no lo voy a leer. Abrimos. ¿Sí? Venga. Clown. Pues nada, selecciona ahí uno. Hay muchos, ¿eh? Sí. Sí. Este viene firmado por Zoe de Quinto. Aquella noche hacía mucho calor. Me asomé a la ventana y respiré. Sentí una mano fría en mi espalda, empujándome. Y ahora ya no tengo calor. Así son. Pero está muy bien condensado, ¿no? Ujú. Porque es de un principio, te cuenta muy bien la historia y el final y ya sabes lo que pasó. Pues tú te imaginas, pero... Bueno, ¿sabes lo que pasó? Bueno, a ver, Pues estaba en es la lo que- ventana, Claro. mucho calor, un espíritu, un fantasma, una imagen, Una mano presencia, fría. una mano fría, Algo. la empuja y ya no tiene calor, se murió, O sea, ya está. allí Sí, en, sí, el se en el cayó. suelo espachuflada Sí. o espachuflado. Quiero ser positivo. Vamos a pensar que ella no tiene calor porque efectivamente pues, estaba en un bajo y se cayó de encima de unas baldosas y ahora está sobre unas baldosas frías y dice, ¡ay, qué gustito aquí! ¿No? O debajo había una piscina. Yo quiero pensar Que que sí. todo es como lo cuenta. O sea, que hacía mucho calor, entonces, claro, que se asoma a la ventana es súper lógico. Sí. Y lo de la mano fría, es que es algo que se repite un montón. Sí. Lo de sentir una mano fría. Aparecen muchos cuentos, el Sí. motivo de la mano fría. A ver, cuando no estás muchos solo, cuentos pero- de que escriban ellos, sino muchos cuentos de terror, en general. Sí. Vale. De que de repente te sale vapor, o sea, por la sensación de frío, ¿no? Que te empuje, Sí, que ¿no? te En las caigas. películas tipo de exorcistas o lo que sea, cuando entra una presencia de repente, Notas un la frío. gente Sí. tiene frío en las Pelos, salas. Baja pelos de temperatura. punta, o sea, se te... Bueno, y claro. este cuento que toca Bueno, ese- son varias el cosas. Miedo, La el presa miedo Esa debajo de la noche, cama. una presencia fría Claro. y la muerte. Pero también, dándole una vuelta, como te gusta hacer a ti, si dice ahora ya no siento calor, se supone que ese ahora Claro. es que es Cambió el después estado. Sí, cambió de estado. de muerta, ¿no? Que ya no siento calor, ya no siento nada. Ay, Que es lo que te deja o así... sea, ya Sí. estoy... Vale, vale. Porque yo creo que ellos tienen tendencia a darte siempre como un algo de esperanza. No es que se acabe y ya, ¿sabes? Con la muerte Ya. o con que si te pasa alguna cosa extraña, sino que hay algo más. ¿no? Algo después de. Claro. O sea, que no es final. Muy bien o sea, utilizado el adverbio por parte de Zoe. Muy De bien. Quinto. Muy bien, Zoe. Oye, igual podíamos proponerles a la gente que nos escucha, si quiere participar, de hacer como un pequeño juego en internet, ¿no? Pues que nos envíen sus cuentos al estilo de estos que nos propusieron los alumnos de Leganés. ¿Qué dices, amiga? Me parece muy bien, muy breves, Ujú. pues estos que tienen 4 o 5 líneas, o bueno, pueden ser un poquito más, tampoco pasa nada. Y sí me parece muy bien, con los que recibamos, sorteamos. Podemos hacer un sorteo con un libro de 13 avisos, les mandamos un libro de 13 avisos dedicado, ¿no? Claro. Vale, perfecto. Buen Pues regalo, Me sí, parece sí. muy, muy buena idea. que estén atentos a las redes de Berro Bam Bam, por ejemplo. Claro, ¿no? las redes de Berro Bambán y de Diego Pum, y la editora del libro, que Y manden. bueno, y ahí tenéis más información. Claro. Vale, listo. Voces desde el más allá. Queremos escuchar esas voces que nos llegan desde diferentes lugares. Voces de personas que saben sobre el miedo, sobre los miedos, que los escriben, los dibujan, los cuentan, los imaginan y los comparten. Personas que de algún modo son, para quienes hacemos este podcast, una referencia en los ámbitos misteriosos que nos ocupan.
Hoy en Voces desde el Más Allá contamos con David Abati. Él es el ilustrador de 13 avisos, cuentos para leer por la noche, publicado por la editorial Diego Pum. Nacido en Milán, Italia, se especializó en ilustración editorial y comenzó a trabajar en diversas revistas y periódicos al tiempo que desarrollaba un estilo diferente en libros infantiles y juveniles. Estos dos enfoques originaron su estilo actual, su gusto por las metáforas visuales y por las atmósferas lúdicas y surrealistas, con un estudio continuo y apasionado del tono, los códigos y la composición de imágenes. La primera pregunta sería si recuerdas la primera vez que sentiste la sensación de miedo, a lo mejor no la primera vez, pero el primer recuerdo que te viene a la cabeza de sentir miedo. Pues la verdad es que he estado pensando un poco en recuerdos de miedo de cuando era pequeño y no es que se me ocurran muchísimas cosas. Me acuerdo bastante bien que me gustaba contar historias de miedo, eso sí. Y me acuerdo una vez, un episodio, que mis padres se reían mucho porque contaba historias de miedo y luego el que no dormía era yo. O sea, en plan, estaba con mis amigos contando historias y luego me afectaban a mí. Y eso me parecía gracioso. Y luego tengo cositas, las clásicas cositas de niño, no sé, un perro que igual demasiado grande que se te acerca y en ese momento te parece como algo enorme, ¿sabes? Te da mucho miedo. O yo qué sé, cuando ya era un poco más grande con los amigos, los retos, ir al cementerio, cositas así, pero vamos, cosas muy clásicas, diría yo. Ujú. Ah, sí, me acuerdo también de una cosa que me ha hecho pensar mucho también en el libro que hemos hecho juntos, y que era una muñeca de cuando era pequeña mi madre, que teníamos en casa, y esta muñeca era escalofriante, era toda vestida de negro y tenía como mucho polvo, no sé, era como claro, era muy vieja la muñeca. Y daba el clásico efecto de la mirada que te sigue. Y me acuerdo de esta muñeca. Y no sé por qué la teníamos en casa, de hecho, además en el salón. Así que se veía siempre. Eso lo hacía mi madre también con las muñecas, las tenía por ahí por casa y daban mucha impresión, así ya viejas. Y Es que no consigo entender por qué tenía como un vestido muy largo y negro. Y era como, ¿por qué a los niños se le daba esto? No había otros colores o algo más alegre. ¿este es el primer libro de estas características al que tú le pones ilustraciones o has hecho alguna otra cosa semejante así en relación con el miedo? No, ha sido el primer libro para niños de miedo. Yo ya había tenido experiencia de cuentos de miedo para libros de textos. Yo trabajo mucho para libros de texto con editoriales italianas y eso sí, eso me había pasado. Pequeños extractos de cuentos muy famosos, Edgar Allan Poe y cosas así. Pero un libro en sí, pues no lo había hecho nunca. Y yo como autora que tiene la suerte de tener tus ilustraciones, veo que, que los imaginarios, que es maravilloso cuando pasa así, los imaginarios confluyen en el fondo, pero claro, la forma es distinta, porque yo vengo de una cultura, tú vienes de otra, y bueno, tenemos nuestras trayectorias personales también. Y eso me parece muy enriquecedor para alguien que abra un libro y que ve todo ese imaginario, ¿no? de persona que escribe, persona que ilustra. Sí, a mí también me parece muy interesante esto del libro que hicimos juntos, ver cómo los dos caminos comunican. Y sobre todo, pues, digamos, para mí fue uno de los retos más grandes. O sea, encontrar un lenguaje y un código pues, que fuera mío y que al mismo tiempo comunicara bien con el tuyo, pero que no fuera... lo que no quería hacer era describir lo que tú estabas contando. Necesitaba buscar un camino para las imágenes. Y la verdad es que estoy todavía ya, ¿cuánto ha pasado? ¿Un año y pico? Uh-huh. Y a veces hay proyectos que envejecen y enseguida. Y sin embargo, sigo viéndolo con mucha ilusión. Las imágenes me gustan mucho y creo que con los textos que
que también me encantan, funcionan bien. Ujú. Y estábamos hablando de, bueno, yo creo que el tema del miedo, ¿no? Es un tema muy sugerente. Quiero decir que tú con palabras sugieres una serie de sensaciones, en el caso de escribir, y tú con las imágenes, pues también, no es solo, como tú decías, ilustrar, sino también sugerir, evocar, ¿no? Sí. ¿A qué retos te enfrentas cuando tienes que ponerle formas, ponerle pues imágenes al miedo? Pues el reto era, vamos a ver, yo creo que tus cuentos y luego en general también los cuentos de miedo, ¿no? Que es dejar una parte no expresada. Y eso aumenta, creo, es un multiplicador del miedo y también de la imaginación, que creo que están como muy, muy atados. Y entonces lo que yo tenía como objetivo era, pues, lo mismo, o sea, intentar dejar una parte abierta de las imágenes. Los recursos han sido, sobre todo, trabajar con, por ejemplo, elementos simbólicos que no describieran de manera literal, sino que dieran como una sensación más emotiva de lo que estaba pasando y, sobre todo, pues intentar utilizar y trabajar con composiciones que empujaran hacia un lado o hacia otro e intentar guiar un poco el observador donde yo quería. Y al mismo tiempo, yo creo, lo que he intentado hacer es, por un lado, como una búsqueda de una serie de signos, de formas que funcionaran bien para el cuento, para el libro, pero al mismo tiempo hay un tratamiento de los personajes, sobre todo, que intenta quitarle un poco la parte de terror puro, que es lo que me daban tus cuentos, Paula, terror. Entonces, pues un poco esta manera de balancearme entre dejar una parte de misterio y pensar en el público al que estaba hablando. Eso. Uh-huh. Sí, me parece muy interesante lo que acabas de decir de las perspectivas de que se ven en las ilustraciones, ¿no? El punto de vista. Luego también lo que no se ve, lo que se intuye, ¿no? Las formas que están más definidas, las formas que están menos definidas, el uso del color. Bueno, esto es un podcast, entonces la gente tendrá que ir a comprar el libro para verlo. Y a mí me gusta que una vez que estamos hablando con las personas así pues relacionadas con el libro y alrededor del mundo del terror, quien nos escucha, que sepa también vuestras referencias en este sentido, porque también se abren puertas para las personas que escuchan. A veces hay referencias comunes, pero otras veces pues cada persona tiene unas referencias particulares, ¿no? ¿Cuáles son las tuyas? Pues las mías, por un lado, bueno, hay que decir que teníamos unos límites técnicos para el libro que yo creo que han venido muy, muy bien para encontrar soluciones interesantes. Por ejemplo, para las ilustraciones del interior del libro hemos usado dos colores, más el blanco. Pero eso pues jugaba muy bien con nuestro argumento, que es el miedo. Entonces, pues ha sido bastante claro desde el principio que teníamos que trabajar de una manera que recordara un poco el cine de los primeros años 30, 40, del cine expresionista alemán de miedo, y Nosferatu, por ejemplo. Y entonces, pues me pareció bastante claro que el camino iba a ser ese, por el tema sobre todo de color y por el tema bueno, pues de sombras muy netas, muy claras, y de puntos de luces también muy netos y muy claros. Y jugar un poco con eso, con luz y sombra en todas las imágenes. Uh-huh. Y mira, ya para acabar, yo te quería preguntar si nos podías contar algo que te haya pasado, no un cuento, o sea, estos momentos que te haya dado así un escalofrío, que te haya dado un poco de miedo. Me está pasando mucho últimamente de tener miedo, y eso tiene que ver con algo personal. Yo vivo en Canarias, en Gran Canaria, y mucho más que antes, pues me pasa, por ejemplo, voy a la playa. Y mientras cuando vivía en Italia, si me iba a dar un baño, iba al mar Mediterráneo, que es bastante tranquilo, pues aquí te bañas en el océano.
Entonces, hay momentos de miedo. Por ejemplo, el año pasado me estaba dando un baño en una playa bastante pequeña de aquí de Gran Canaria. Estaba con mi chica y han llegado dos chicos que también se estaban bañando y nos dijeron que había un tiburón. Y entonces salimos todos corriendo del agua. Y también me está pasando dando rutas por el monte, de estar en momentos igual, en puntos muy empinados, y igual me da un poco de miedo. Entonces es un miedo de descontrol, de pérdida de control en situaciones naturales. No sé, es como una línea roja que une todas estas situaciones. Y bueno, pero vamos, creo que lo importante es que no te... que eso no te pare y quiero decir, seguir haciendo cosas, ¿sabes? Que además el miedo es muy útil, con un poco de atención, por supuesto, con lo que haces. Y mira, una pregunta así extra, que tú eres italiano, Sí. y tú crees que hay miedos que a lo mejor, Italia es muy grande y muy diversa, ¿no? De donde tú vienes, que hay miedos que, por ejemplo, en Canarias, donde tú vives, que no se comparten, o sea, que hay miedos como geográficos, de donde tú eres o donde tú estás. Ahora hablabas de algo muy claro que también hablábamos en circunstancias más personales, a lo mejor que culturales, ¿no? Que estás al lado del mar, que puedes tener miedo a los peligros que puedan venir del mar, ¿no? Pero algo relacionado con tu cultura, a lo mejor, que notas diferente. Yo, más que con mi cultura, veo, por ejemplo, veo diferencias. Por ejemplo, yo creo que un miedo que puede... Yo soy de Milán, que es una ciudad bastante grande, y tengo como la impresión que podría haber como unos miedos más que están más relacionados a la anonimía, el anonimato en el que puedes acabar viviendo en una gran ciudad, como el miedo a desaparecer, por ejemplo, a sentirte como muy solo o cosas así. Y he pensado en esto también porque, por ejemplo, en tu cuento La vecina, he encontrado otro miedo que reconozco y que es el miedo a tener fama, a que te conozcan. Y es un miedo que yo relaciono con los pueblos, pues sobre todo con los pueblos pequeños, ¿no? Entonces, tener fama de algo y además que no corresponda a la realidad. Y me parecía curioso este contraste de miedos que puede haber entre sitios diferentes y en relación a lo que tienes alrededor. Hasta aquí este episodio de 13 avisos. Muchas gracias por acompañarnos. Que paséis unas buenas noches. Y por cierto, un consejo. No huyáis del miedo. Espantadlo.